En el audiovisual es muy importante la composición de la imagen. Dentro de la composición de la imagen hay unos elementos que hay que tener en cuenta y que son los que vamos a ver en el video que sigue, porque es la base para que nosotros como directores, como fotógrafos, a la hora de tomar una cámara de fotografía o una cámara de video, tengamos siempre como referentes estos elementos que nos van a ayudar a una mejor composición, a un mejor trabajo. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta, porque comienzan a ser la base de la narrativa audiovisual. Narrativa es un lenguaje, igual que el lenguaje literario, se habla de la narrativa literaria, nosotros hablamos de la narrativa audiovisual, aprender a contar con imágenes y con sonidos. Entonces este tema del campo visual es muy importante porque se convierte en la base de esa narrativa audiovisual. Bienvenidos a esta presentación del campo visual. El campo visual es ese espacio que destinamos para construir cada una de las imágenes que hacen parte de la narrativa audiovisual. En el campo audiovisual es muy importante tener en cuenta que nosotros estamos inmersos en un espacio, en un mundo donde todos los elementos que nos rodean pues hacen parte de nuestro contorno, dentro de nuestro contexto, pero nosotros escogemos solamente de ese entorno un espacio específico. Ese lo tomamos a partir del viewfinder con una cámara o un celular y es el que conocemos como el campo visual. Ese espacio en la cámara de fotografía o de video donde vamos a construir la imagen. Para eso vamos a tener en cuenta varios elementos: la orientación, las estructuras, el tamaño de los elementos y las fuerzas básicas. Empecemos a hablar de la orientación. Cuando nosotros tomamos un celular, una cámara, nosotros generalmente, y el audiovisual lo tiene, trabaja el formato horizontal. Pero si vamos a trabajar fotografía, podemos trabajar en formato vertical u horizontal. Esa es la orientación. Nosotros en el audiovisual vamos a trabajar con el formato horizontal, que siempre es el que se ha mantenido desde que comenzó la historia del cine como tal. El segundo elemento para tener en cuenta son las estructuras de las imágenes. Las estructuras tienen que ver con las formas que están en la imagen y que Paul Cézanne, pintor, empezó a hablar de ellas y decía que la naturaleza se resolvía en formas y en estructuras geométricas. La figura humana, por lo general, tiene una estructura triangular, y cuando el triángulo es invertido da más dinamismo, cuando el triángulo es normal pues da más pausa, más tranquilidad. Otra estructura es el cuadrado. El cuadrado genera peso visual, genera fuerza visual. El cuadrado es otra de las estructuras visuales en las cuales se puede resolver la imagen como tal y de la que hablaba Paul Cézanne. Otra de las estructuras que se trabajan a nivel de la composición es el círculo, quizás la estructura más dinámica. El círculo como tal da dinamismo, da agilidad. Entonces todos estos elementos a la hora de composición son importantes tenerlas en cuenta. Generalmente cuando uno comienza a contar una historia o a pintar un cuadro, parte de las estructuras. El tercer elemento es el tamaño. El tamaño tiene que ver con el plano. En la imagen nosotros hablamos de tamaño, plano, proporción del objeto dentro del encuadre. Cuando hablamos de tamaño, hablamos del plano más abierto a nivel narrativo, el que más información, digamos, ofrece, y es el plano panorámico. En el panorámico nosotros lo utilizamos para ubicar y contextualizar al usuario en un lugar donde se va a desarrollar la historia. Ya después pasamos al plano general. El plano general es también un plano que abarca un espacio completo, pero ya este es un espacio definido y generalmente es el espacio donde se va a desarrollar la acción. O sea, ya no es la historia, sino la acción específica. Otro plano, y nos vamos entrando en la figura humana, que es el referente del plano, aparece el plano entero. El plano entero es el plano que va de pies a cabeza. ¿De quién? De los personajes. ¿Sí? Hablamos que los planos tienen como referencia la figura humana. Nos vamos adentrando en la figura humana y sigue el plano americano. El plano americano es el plano que va
por debajo o por encima de las rodillas a la cabeza. Siempre se tienen como referente las coyunturas del cuerpo, pero nunca cortando las coyunturas, sino por debajo o por encima de las rodillas a la cabeza. El próximo plano que sigue es el plano medio. El plano medio es el plano que abarca a la persona por debajo o por encima de la cintura a la cabeza. En estos planos ya nos vamos adentrando en la zona más expresiva del cuerpo humano, que es el rostro. Después del plano medio viene el primer plano. El primer plano es el plano que va por encima, por debajo del hombro a la cabeza. Ya vamos haciendo énfasis mucho más en el rostro, o podemos también hacer primeros planos de una mano o primer plano de un pie, ¿sí? Generalmente estos planos se asocian a la figura humana, aunque hay otros que se asocian a los objetos. Y el otro plano, cerrándonos más expresivamente, más dramáticamente al rostro, es el primerísimo primer plano, que es el plano que va del mentón a la cabeza o del mentón a la frente, y hacemos énfasis ya en la expresión del rostro, las palabras de la persona que está hablando. Y por último está el close-up, o también lo conocen como el plano detalle, que hace parte de un detalle precisamente del objeto o del sujeto que hace parte de la acción o está dentro de la acción. Estos son los 8 planos básicos. El cuarto elemento para tener en cuenta son las fuerzas básicas. Cuando hablamos de fuerzas básicas, es esa atención que ofrece una imagen hacia nuestros ojos y hacia donde lleva nuestra mirada. Entonces hay varias fuerzas básicas. La primera es la dirección principal. En la dirección principal hay una fuerza básica que puede ser horizontal, como en esta imagen que estamos contemplando, pero también podemos tener dirección principal vertical, cuando los elementos en general son verticales y nuestra mirada asume pues esa posición. Entonces la dirección principal, la fuerza básica, está en esa verticalidad de la imagen. Y dentro de la dirección principal también está la diagonal, digámoslo así. Entonces es cuando trabajamos con diagonales, a estas imágenes también se les nombra como planos aberrantes, porque estamos rompiendo el dinamismo visual del horizontal y lo vertical. Hay otra fuerza básica que es el magnetismo, y siempre tenemos como referente en el magnetismo pues la ley de tercios, que la ley de tercios es ubicar un elemento dentro de uno de los tercios de la imagen. ¿Y cómo planteamos esos tercios? Dividiendo la imagen en 3 espacios horizontales y verticales. Otra fuerza básica que tiene que ver es el magnetismo de los bordes del cuadro, arriba, abajo. Entonces cuando le damos mucho espacio hacia arriba, mucha información hacia arriba, como en este caso el cielo, entonces hablamos de aire por encima. O hablamos de aire por debajo cuando le damos mucha más información en la imagen a la parte que está hacia abajo, a la tierra, y no tanto cielo. Entonces hay que saber manejar bien estos aires por encima o por debajo. Y si vamos a los laterales, entonces hablamos es de espacios nasales. Hay espacios nasales agradables cuando dejamos un espacio entre el rostro generalmente y el borde al frente del rostro, entonces nos da un espacio agradable. O podemos trabajar también espacios nasales ajustados, en donde el sujeto, la cara del sujeto tiende a pegarse al borde y da sensaciones de asfixia o de que va a salir del cuadro. Entonces es muy importante manejar estos espacios nasales. Hay otra fuerza básica que es la simetría de campo, y esta tiene que ver como con los balances, como una balanza. Entonces hay un balance neutro cuando la imagen se ubica en la mitad de la pantalla, entonces hablamos de balances neutros. O hablamos de balances estables cuando dos elementos, ninguno de los dos tiene más fuerza uno que el otro, entonces se habla de balance estable en la imagen. O hablamos de balance crítico cuando nosotros en la imagen llevamos el peso visual solamente a una parte, en este caso hacia el conejo, ¿sí? Entonces hablamos de dentro de la simetría de campo en el balance crítico como otra fuerza básica a la hora de construir imagen.
Otra fuerza básica tiene que ver con el volumen de fondo. Entonces hablamos de volumen positivo cuando hay muchos elementos, todos se identifican, todos están enfocados, tienen profundidad de campo. Entonces se habla de elemento de volumen positivo, o hablamos de volumen negativo cuando solamente hacemos énfasis en un elemento y el resto de la imagen, que podríamos decir que es el fondo, pues no lo definimos y hablamos de imágenes sin profundidad de campo. Para eso trabajamos luz, velocidad. Y por último está en la fuerza básica el manejo del vector, las líneas. En este caso hay líneas que nos llevan a un punto de la imagen, vector gráfico, o hablamos de líneas que todas juntas, a pesar de que la imagen esté estática, da sensación de movimiento. ¿Cuáles son esas líneas? Las vamos a plantear en esta imagen que estamos viendo, por eso se llaman vectores. Entonces nos dan sensaciones de movimiento, así la imagen esté estática. Y el último es el vector indicativo. Indica, o sea, cuando hablamos del vector indicativo es que nos está indicando una acción, en este caso lo que está haciendo el personaje principal de la imagen, que es mirar. Las miradas se convierten en vectores muchas veces dentro de la narración. Como pudimos observar, estos 4 elementos para hacer buenas composiciones son muy importantes que los tengamos en cuenta. Entonces recuerden, la orientación, que tiene que ver con el formato, en la forma en que yo grabo o tomo la fotografía. Las estructuras, saber trabajar con los círculos, con los cuadrados, si hay mucho cuadrado, que si hay mucho peso visual, y eso de alguna manera puede volver monótona la composición. El plano, que para mí es la base de la narrativa audiovisual, es la palabra, es la letra que hace parte de la palabra. Un plano es una letra, y con varios planos se hacen palabras, y con varios planos se cuentan historias, y con muchos planos pues se hacen películas, y con películas muy bien hechas se gana el Oscar o se ganan los premios a nivel internacional. Pero está en la forma en cómo se cuente con la imagen, igual que hacían los literatos, García Márquez, con la letra, con la palabra, que se ganaron un Nobel. Entonces aprender a manejar el lenguaje audiovisual mediante el manejo del plano. Y por último, saber que siempre existe una fuerza visual. Nuestros ojos siempre apuntan a una imagen o un objeto que es el principal, que se convierte en el principal, y por algo, por el color, por la luz, por el tamaño. Todo eso lo tenemos que aprovechar como fuerzas básicas a la hora de componer. Eso es lo que hace un director. En eso se desgasta un director de fotografía, un director de cámaras, encontrando el punto donde voy a ubicar la cámara para lograr una muy buena composición de la imagen.